Vamos a tratar de resolver este circuito. Es un circuito mixto y vamos a iniciar primero dándole nodos. Yo, por ejemplo, aquí está la fuente de alimentación. Yo a este le voy a dar el nodo número 1. A este ya saltó de elementos, el nodo número 2. El 2 sería todo este pedacito de aquí. Salta de resistencia, aquí sería el nodo número 3. Salta por estos lados, sería el nodo número 4. Este sigue siendo 4, hasta aquí sigue siendo 4. Y ya retorna. Entonces nada más 4 nodos de este circuito, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Una simple inspección, ¿verdad? R1 y R2 no podemos hacerlos en series porque hay una R5 que no lo permite, ni R2 con R3 porque está R4, pero aquí lo observo, por ejemplo, a veces es rápido irse por los paralelos. Tengo 3 y 4, dos resistencias con las mismas terminales, este es un paralelo. Entonces podemos iniciar primero con este paralelo del arreglo 3 y 4 y después podremos hacer el serie con R2. Y después un paralelo con R5 y después un serie con R1 y ya tendríamos resuelto nuestro circuito, ¿no? Entonces, esa es una manera que lo podríamos estar desarrollando, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer el listado de instrucciones para que vayamos viendo cuál es el proceso que se puede hacer. Por ejemplo, arreglo número 1 sería el paralelo de la resistencia 3 y la resistencia 4. Después ese arreglo con serie con R2. Entonces nuestro segundo sería el serie de el R2 con el primer arreglo. Y el tercero sería el paralelo de arreglo 2 con R5. Y el 4 sería el serie de la resistencia 1 con el arreglo 3. ¿Sí? Serían las operaciones, ¿no? Podemos reescribir el circuito para que lo vayan observando. ¿Sí? Voy a moverme un poquito. Y sería, por ejemplo, hacerlo en pequeño. Tendría la resistencia 1. Después resistencia 2. Y aquí tendría el arreglo número 1. Aquí sería siendo la resistencia 5. Y ya retornaría a la fuente de alimentación. Más o menos, ¿verdad? Aquí sí. ¿Sí? Los nodos pues siguen siendo los mismos, ¿no? Este sería el nodo número 1, el nodo número 2. Este sería el nodo número 3 y este sería el nodo número 4. ¿Sí? Después, si fijan, entre 3 y 4 estaríamos hablando de el arreglo 1, ¿no? Que sería todo este. Esto de aquí se hace una sola resistencia, ¿no? ¿No? Por eso queda ese arreglo. Y después en este siguiente arreglo, esto que está aquí sería mi arreglo número 2. Cuando este es mi arreglo número 1, ¿no? ¿Sí? Mi arreglo número 1, este sería mi arreglo número 2. ¿Ve? Y después vuelvo otra vez a hacer mi circuito. Sería el R1. Y aquí tengo una sola resistencia. ¿Sí? Y que quedaría en paralelo con R5. Mi R5 y esto es lo que hablamos de arreglo 2. Y aquí sería la fuente de alimentación. Pues quedaría así. Nos sirve ponerle
los nombres, aquí sería el 1, los 2 y entre R1 y 2 y después de 2 hasta 4, o sea, este sería el 4, 2 y 4, sería el arreglo 2. Y entre 2 y 4 pues está el R5, ¿no? Y ya. Quiere decir que ahí ya el nodo 3 desaparece en el serie, ¿no? Ese sería mi circuito. Después aquí observo que puedo hacer un circuito en paralelo, que sería este de aquí. Estaríamos hablando de mi tercera instrucción, ¿no? En paralelo de arreglo 2 con R5. Y el circuito me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Sería R1 y aquí sería arreglo 3 y ya la fuente de alimentación. Totalmente de esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, el siguiente y último paso sería el serie que quedó aquí. Para mí este sería mi arreglo número 4. ¿Sí? Esos serían los pasos. Y al final pues me quedaría la fuente de alimentación con una sola resistencia, que sería mi resistencia total. Vea como paso final. Vamos a darle los resultados. Aquí me da 1.55 ohms, 4.555 ohms, 0.8199 ohms, 5.819 ohms. ¿Sí? Ahí están, esos son los resultados de los 4 pasos. Todo esto es para poder sacar la resistencia total del circuito. Totalmente. La resistencia equivalente. ¿Ya? Ahora nos queda nada más pues, resolver el problema, ¿no? ¿Sí? Vamos a separarlo. O sea, yo voy a tener una resistencia 1 de 5 ohms, una resistencia 2 de 3 ohms, una resistencia 3 de 7 ohms, resistencia 4 de 2 ohms y resistencia 5 de 1 ohm. ¿Sí? Puedo agregar como resistencia total también para tener todos los paquetes, ¿no? Entonces B1 y 1 y potencia 1. B2 y 2, potencia 2. B3 y 3 y potencia 3. B4 y 4 y potencia 4. B5 y 5 y potencia 5. Y sería voltaje total, corriente total y potencia total. ¿Sí? La resistencia total ya la calculamos, ¿no? Que estaríamos hablando de el valor de, vamos a ponerlo en negro, 5.819 ohms. El voltaje total de la fuente de alimentación es de 20 volts. Y pues calculamos las corrientes totales, ¿no? Aquí. Entonces, ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente. Despejamos, corriente total, voltaje total sobre resistencia total. Serían los 20 volts entre 5.819 ohms. Ese sería mi voltaje total. Entre aquí, 5.819. Me da un valor de 3.437 amperes. ¿Sí? 3.437 amperes. ¿No? La potencia total la calculo con... Puedo calcularla
con cualquiera de las corrientes, esta corriente al cuadrado por la resistencia, o podría calcularla con voltaje por corriente, 20 por 3.437, o podría 20 al cuadrado sobre 5.819. Cualquiera de esas opciones yo podría calcular la potencia total, ¿no? Vamos a hacer la operación. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo por la corriente, ¿no? 3.437 amperes al cuadrado por 5.819 ohms. Para darme un total de potencia 3.437 al cuadrado por 5.819. 68, ¿no? 68.739 watts. ¿Ya? Esa sería la potencia total. Entonces, ninguna de las resistencias debe propasarse esa potencia, ¿no? No hay manera de que tenga más. Si de repente una resistencia me da 100 watts, es algo así como que hice mal, ¿no? Es un foco rojo, como para decir, en algo me equivoqué, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ya tenemos corrientes, iniciamos ahora de manera inversa. Estamos aquí, ¿verdad? Aquí una fuente corriente total, y después nos iríamos al siguiente circuito, a este. Aquí está muy interesante porque ahora sí la corriente total sí me serviría porque está entrando un serie R1 con arreglo 3. Por lo tanto, mi análisis sería el siguiente. La corriente total es de 3.437 amperes y es igual a la corriente del arreglo 1 y es igual a la corriente del arreglo 3. ¿Sí? Esto es posible porque es un circuito en serie. ¿Sí? Eso es lo que tengo, ¿no? Debido a eso, yo empiezo a analizar pues la corriente I1, ¿no? Ya la tengo, que es la total, ¿no? Entonces aquí la I1 tiene un valor de 3.437 amperes. ¿Ya? Ese es el valor que tengo, ¿no? Entonces puedo calcular el voltaje 1, resistencia 1 por corriente 1. ¿Sí? Serían los 5 ohms por 3.437 amperes. Ese valor me da un voltaje de voltaje 1 de 17.185 volts. Entonces aquí son 17.185 volts. Y una vez su potencia, ¿no? Potencia 1 sería I 1 al cuadrado por resistencia 1. Dándome un total de 3.437 amperes al cuadrado y lo multiplico por 5 ohms. Esa operación me da un valor de 59.064 watts. Lleno la tabla, ¿no? 59.064 watts. ¿Sí? Ya tengo todo lo de una columna, ¿no? O sea, analicé nada más esto. ¿Sí? Ahora me interesa ver qué sucede con esa I3. O sea, ¿qué me va a generar esa I3? ¿Verdad? Y pues, empezamos a analizar ese concepto, ¿no? Entonces sería I3, o sea, I del arreglo 3, tiene un valor de 3.437 amperes. ¿Ah? El arreglo 3 es este que está aquí. Son estas dos resistencias en paralelo, ¿no? Cuando se empaqueta el arreglo 3.
Entonces, si yo tengo la corriente y tengo la resistencia del arreglo 3, es de 0.8199 ohms. O sea, tengo su corriente del arreglo y tengo la resistencia del arreglo. Entonces, nomás nos falta voltaje del arreglo 3, ¿no? Entonces, ley de Ohm, voltaje en el arreglo 3 sería la corriente por la resistencia. Entonces, voltaje del arreglo 3.8199 ohms. Bueno, no importa el orden, ¿no? Por los 3.437 amperes. ¿Ya? O sea, no importa el orden. Corriente por resistencia o resistencia por corriente, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el voltaje 3 nos va a dar un valor de una calculadora 2.817 volts. Y eso debe ser igual porque el arreglo 3 es un paralelo y estoy calculando el arreglo 3, que es la entrada total entre nodo 2 y 4. Estaríamos hablando de el voltaje del arreglo 2, porque aquí está el arreglo 2, ¿ya? Aquí está el arreglo 2, y estaremos hablando del voltaje B5, ¿no? ¿Sí? Esto puede ser posible porque son las reglas de paralelos, ¿eh? La regla del paralelo, por eso lo puedo hacer. Entonces, analizamos primero el B5, ¿no? Vale 2.817 volts, ¿sí? de mi tabla, valor de B5. Entonces, despejamos I5, B5 sobre R5. B5 es de 2.817 volts entre 1 ohm, va a ser 2.817 amperes, ¿verdad? Entonces aquí ya le ponemos 2.817 amperes. Calculamos una vez la potencia 5, ¿no? La potencia 5 puedo trabajarla con la corriente 2.817 amperes al cuadrado por 1 ohm. Esto me daría 7.935 watts. 7.935 watts. ¿Ya? Ese sería el valor que tendríamos, ¿no? Entonces ya tenemos todo lo de la resistencia 5 y analizamos este caso. Ahora la pregunta va a ser aquí. ¿Verdad? Hay que analizar ahora el voltaje 2. ¿Qué sucede con ese voltaje 2? Entonces, vamos a hacerlo por acá. El voltaje del arreglo 2 es igual a 2.817 volts. La resistencia del arreglo 2 tiene un valor de 4.555 ohms. Y antes de que le siga, pues vamos a ver pues cuál es el arreglo 2. Es este. ¿Sí? Este es el arreglo. Yo ya tengo el voltaje que le entra, tengo la resistencia, ¿no? Y el arreglo 2, cuando lo observo, veo que es un circuito en serie. Entonces sí me conviene calcular la corriente de un serie para que ya calcule de un solo cálculo la corriente de estos dos de aquí. Por lo tanto, prosigo a calcular la corriente del arreglo 2, que sería voltaje 2 sobre resistencia 2. 2.817 volts entre 4.555 ohms. ¿Sí? Ese me daría un amperaje de 0.618 4 amperes.
¿no? Ese sería mi amperaje en el arreglo 2. Y mi arreglo 2 es un circuito en serie, ¿no? Por lo tanto, este sería igual a la corriente. Aquí está mi arreglo 2. A la corriente de la R2, o sea, sería igual a I2. Igual a la corriente del arreglo 1. Entonces analizaría primero la I2, ¿no? La I2 aquí está. Valdría 0.6184 amperes. ¿Verdad? Calculamos el voltaje 2. B2 sería resistencia 2 por I2. 3 ohms por 0.6184 amperes. 3 por 0.600. ¿Verdad? Ese sería el voltaje, ¿no? ¿Sí? De esa operación, ¿no? Estaría multiplicando por 3. Esa operación nos estaría dando, haciéndolo en la calculadora, de como 1.855 volts. ¿No? Déjenme corroborarlo. 3 por 0.618.4, 2.855. Ese sería nuestro voltaje en ese voltaje en el 2, o sea, aquí 1.855 volts. ¿No? Volts. La potencia de 2 podríamos calcularla como la corriente por la corriente 0.618.4 amperes al cuadrado por la resistencia de 3 ohms. ¿No? Déjenme nada más hacer la operación. 0.618.4 al cuadrado por 3. 1.147 watts. 1.147 watts. Vean, entonces sería 1.147 watts. En lo que es la potencia es 2. Okay. Muy bien. Eso sería la potencia 2. Que nos faltaría nada más analizar sería el caso, a ver, por aquí debe estar, de este caso analizamos el I2. Sería analizar esto, ¿verdad? La corriente del arreglo 1. El corriente del arreglo 1, el arreglo 1 es paralelo, por lo tanto ya estaríamos resolviendo casi el problema. Déjenme poner esta división para que no se me vayan a confundir. Sería corriente del arreglo 1 tendría un valor de 0.618.4 amperes. La resistencia del arreglo 1 es de 1.555 ohms. ¿Verdad? Arreglo 1 y me faltaría voltaje del arreglo 1, que sería la resistencia por la corriente. Voltaje en el arreglo 1 sería 1.555 ohms por 0.618.4 amperes. El voltaje en el arreglo 1
Vamos a ver cuánto nos da. Sería 1.555 por 0.618 y 4. Nos daría 0.961 volts para que no se nos vaya. Ahí llega. Falta información. Este es el voltaje del arreglo 1, pero como el arreglo 1 es un paralelo, este va a ser igual también al voltaje 3 y al voltaje 4, por ser paralelo. Entonces aquí vale 0.90616 volts y aquí 0.90616 volts. Ya sería el voltaje que tendría en esos de ahí. Ya no me falta hacer las operaciones. Por ejemplo, I3 sería directo. El voltaje sobre la resistencia, 0.961,4 volts entre 7 ohms. Y este sería el valor de la I3. Después puedo calcular una vez la I4. La I4 sería 0.90614 volts entre 2 ohms. Y este sería el valor de la I4. ¿Sí? Entonces, haciendo las operaciones, nos daría 0.90614 entre 7. Nos daría 0.13. 0.1373 amperes. Entre 2. A ver, perdón. 4807 amperes. ¿Sí? Entonces, aquí sería de 0.1373 amperes y el otro de 0.4807 amperes. Hacer las potencias, pues los hacemos con las corrientes por la resistencia, ¿no? Sería 0.1373 al cuadrado por 7. Me da 0.13 watts. 0.1319 watts. Y la otra sería 0.4807 al cuadrado por 2. Me da 0.4621 watts. Entonces esos serían nuestros valores, ¿no? Si yo sumo todas las potencias, me debe dar aproximadamente los 68, ¿no? Pues sí se ve más o menos, son 7, 8 y estos de aquí son 5, sí, casi sí nos da los 60, sí, 68 por este 1.14, ¿no? Muy bien. Igual pueden hacer las pruebas, ¿no? De B3, B4 es decir el mismo voltaje. La suma de B2 más B3 me da B5. La suma de I3 y I4 de I2. I2 más I5 me da I1. O sea, usando las reglas nomás para que se cumplan las reglas de los circuitos. Ok, entonces estoy en este ejercicio. Cualquier duda me las hacen saber.